Buenas tardes a todos. Vamos a ver un nuevo video de este canal. En este caso vamos a tratar el tema de una tipología especial muy utilizada en algunos países, como es las losas que apoyan en forma directa sobre las columnas, que se denominan en muchos países como entrepisos sin vigas. Entonces el sistema tradicional, por lo menos en el ámbito donde trabajamos nosotros, es el sistema de losas apoyados sobre vigas, donde las vigas pueden ser rígidas o medianamente rígidas, como ya mencionamos en las clases de criterio de proyectos, y lo que vamos a tratar es el dibujo de la derecha, donde las losas apoyan en forma directa, mediante la interposición de ábacos o refuerzos o no, sobre las columnas. En los orígenes de los diseños de las primeras estructuras de hormigón, esta tipología fue muy utilizada por varios ingenieros notables como Mayer. En la foto de la izquierda, en 1908, son los almacenes de Zúrich, y a su vez se ve una muestra del mismo ingeniero para acreditar sus diseños con un ensayo de carga práctico, en el cual en alguna de las fotos se lo ve abajo de la losa para demostrar la confiabilidad de las mismas. Como dijimos, en estas primeras épocas de las estructuras de hormigón, no había una teoría ni mucho menos programas de diseño para resolver este tipo de problemas. Entonces había que apoyarse en lo que se conocía, en la intuición y en ensayos de carga. Acá vemos dos obras, una de Mayer en Suiza, donde los capiteles, el engrosamiento de la columna superior con la losa es toda una obra de arte, naturalmente, y de Nervi en Roma, donde es un entrepiso sin vigas con nervurada, aligerada, y los nervios tienen esas características, siguen las isostáticas de tracción evaluadas por el mismo Nervi. Naturalmente, realizar una obra de este tipo por el costo de encofrados y mano de obra sería dificultoso. Es una verdadera obra de arte en sí mismo. Los entrepisos sin vigas son sistemas de losas armadas en dos direcciones que apoyan, como dijimos, en forma directa sobre columnas. Entonces uno se puede preguntar cuándo esta tipología es competitiva frente a otras alternativas. Y por ejemplo en cocheras en subsuelo, porque cada nivel, al carecer de las vigas, supongamos 60 centímetros o 50 bajo el nivel de la losa, ganamos altura libre y podemos excavar menos volumen de suelo con un menor costo. Edificios de oficinas, porque las plantas son abiertas, libres, fáciles de adaptar en función de la evolución de las características de funcionamiento. Depósitos con sobrecargas importantes, son estructuras muy aptas para tomar sobrecargas importantes correctamente diseñadas. Y a su vez la ausencia de vigas no facilita el trazado y pasaje de los sistemas de refrigeración y contra incendios, porque obviamente no hay obstáculos para ello. Los códigos de edificación frecuentemente nos limitan en muchas ciudades la altura máxima de las construcciones, y en estos casos esta tipología nos permite ganar pisos. Si ganamos 50 centímetros en cada nivel, multiplicado por 10 niveles, ya son 5 metros. Desde el punto de vista constructivo, si se facilita, como mencionamos, la ejecución de los encofrados, y fundamentalmente en el caso de placa plana, economizando mano de obra. Acá vemos, por ejemplo, una estructura de entrepiso sin vigas con capiteles. El capitel se requiere por el tema de punzonado. El tema de punzonado, que es un tema muy importante, lo vamos a ver en un video posterior, pero solo y exclusivamente el tema de punzonado con ejemplos de aplicación. Si las cargas son realmente muy elevadas, se requiere incrementar la superficie de contacto entre la columna y la losa y se definen los capiteles. En otras ocasiones, cuando no lo son, es preferible que la losa apoye directamente sobre la columna, dejando mayor luminosidad, y hasta estéticamente quizás es más favorable y tiene un menor costo de ejecución. Estos son para luces mayores, entrepisos sin vigas aligerados, donde se maciza la zona de contacto de la losa con la columna y los demás se dejan nervios,
para tomar en las caras inferiores las tracciones derivadas de las cargas permanentes y sobrecargas. Como desventajas, naturalmente las tienen. Por requerimientos de verificación al punzonado se necesitan mayores espesores que los de las losas apoyadas sobre vigas. Por ejemplo, una losa típica de 5 por 5 metros apoyada sobre vigas tiene un espesor del orden de 12 centímetros. Un entrepiso sin vigas, típico de 6 metros por 6 metros de módulo entre columnas, tiene un espesor del orden de 20 o 25 centímetros en función de la intensidad de las cargas. Esto aumenta el peso propio de la estructura y el costo asociado de las fundaciones, y asimismo genera mayores solicitaciones frente a una dada acción sísmica porque la estructura en sí misma tiene mayor peso propio. A su vez, otra desventaja es que para tomar las solicitaciones de flexión hay menores brazos de palanca. Al carecer de vigas, donde el brazo de palanca interno a la viga es aproximadamente 0,80 de la altura útil de la viga, y si la viga tiene 60 centímetros, el brazo de palanca interno a lo mejor puede tener 40. El brazo de palanca interno está metido dentro de la losa y por ende tiene a lo mejor un 70% de la altura total de la losa. Esto requiere que a igual momento tengamos que colocar mayores cuantías de armadura en las losas sin vigas respecto de las losas con vigas. Otra desventaja es que frente a cargas horizontales el comportamiento es muy poco eficaz, dado que si no hubiera tabiques contra viento para tomar esas cargas, el sistema es muy deformable, porque el nudo ficticio que forma la losa con la columna es muy poco eficiente para transmitir momentos. Acá hay un ejemplo de eso, el viento según X y el viento según Y. Podríamos definir pórticos virtuales con un ancho que habrá que evaluar para las cargas horizontales. En la bibliografía a veces se habla del orden de un 25 a 20% de la luz entre columnas, ¿sí? Como ancho del pórtico equivalente, para definir la zona del nudo entre comillas, porque no hay nudo en realidad como en una unión de una viga y una columna. Entonces la capacidad de transmitir momentos y la rigidez frente a cargas horizontales es muy pobre. Parte del momento a transmitir se va a transmitir mediante los vectores en verde de la losa frente a la cara de la columna por flexión, y parte del momento se va a transmitir por las franjas laterales de la losa como los vectores en rojo a través de un esfuerzo de corte, generando tensiones de corte, incrementando la tendencia al punzonado en la unión losa-columna, y eso lo vamos a ver en la clase de punzonado. Si no tuviese tabiques rigidizantes adecuadamente dispuestos en planta, la estructura se convierte en muy deformable frente a las acciones horizontales de viento. Acá tenemos una estructura en España que ven unas torres metálicas muy pintorescas que naturalmente no estaban previstas originalmente. Este edificio tuvo que ser, ante las aceleraciones que sufría por los efectos del viento, tuvo que ser reforzada con estas dos torres delanteras y esta torre trasera para rigidizarla. Era una estructura de vigas planas de 23 centímetros, sin núcleos rígidos. Entonces no existía el riesgo de colapso del edificio, pero sí era prácticamente inhabitable por las aceleraciones y el balanceo. Entonces también existe la posibilidad de que se amplifique el efecto P-delta, que vamos a ver cuando veamos pandeo global, que pueda llegar al colapso de la estructura, de carecer de tabiques. Entonces se puede generar ese fenómeno de inestabilidad global. Acá vemos un modelo muy sencillo de entrepisos sin vigas y frente a cargas horizontales la desplazabilidad del sistema. Según la forma como se apoye la losa sobre la columna se distinguen los siguientes sistemas. Puede ser el apoyo directo, la placa plana, que es lo ideal porque es lo más económico y simple, losa con refuerzo o losa plana, y losa con capitel, que es lo que vemos en las fotos, donde el capitel tiene una forma troncocónica, requiere de mayor costo de mano de obra y bueno, hay que ver si estéticamente es viable. La existencia de refuerzos o engrosamientos o capiteles encarecen en el cofrado y también dificultan el pasaje de las instalaciones. Entonces
Solo recurrimos a ello frente a para incrementar la seguridad del punzonado o eventualmente por una cuestión estética. Acá vemos un edificio de oficinas en donde la losa apoya directamente sobre columnas. Después veremos que la geometría de las columnas no es la ideal, la que está planteada. La ideal es circular o cuadrada para mejorar la resistencia al punzonado. Es especialmente importante estudiar el proceso constructivo. Esto da la relevancia de cuando vamos a hormigonar, por ejemplo, la losa que está encofrada del dibujo, de la foto. Esa losa imaginemos que tiene 20 centímetros de hormigón a colocar. Más el encofrado más los equipos constituyen una sobrecarga que va a actuar sobre la losa inferior, que probablemente, la losa inferior es un hormigón relativamente joven, probablemente, ahora vamos a ver un ejemplo numérico, constituyan una situación más desfavorable que la que va a tener cuando esté terminada la losa con el cielo raso, contrapiso, carpeta y piso y las sobrecargas de uso. A modo de ejemplo, para una losa de 24 centímetros de espesor, las cargas derivadas de la acción constructiva son 0,24 por la densidad del hormigón, 2.500 kilos por metro cúbico, son 600 kilos por metro cuadrado de carga uniforme. Consideramos encofrado personal y equipos una sobrecarga de 100 kilos por metro cuadrado y a su vez todo eso apoya sobre la losa ya hormigonada que tiene el mismo peso propio, 600 kilos por metro cuadrado. O sea, tenemos un total, sin mayorar, de cargas de peso propio de 1.300 kilos por metro cuadrado. Mayorándola por 1,4, que es la combinación pésima para D, nos da 1.820 kilos por metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría para la situación de servicio de ese entrepiso? La combinación pésima de diseño sería 1,20 de D más 1,60 de L. Pero D sería solo el peso propio de la losa, más la carpeta, el contrapiso y el piso, y el cielo raso aplicado. Y L son las sobrecargas de uso. Si fuera oficinas, por ejemplo, la sobrecarga de uso son 350 kilos por metro cuadrado, la combinación pésima nos daría 1.514 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, observamos que UT es mayor que UF, es decir, las cargas mayoradas en la etapa constructiva son mayores en este caso, a las de la etapa final. Cuidado con esto porque el hormigón encima tiene corta edad, menor que 28 días cuando ocurre, y por ende la resistencia al punzonado es menor que la que podemos evaluar. En todas las expresiones de resistencia al punzonado entra la componente F'C, que es la resistencia característica del hormigón a esa edad, que lo evaluamos. Si es menor que 28 días va a ser menor que la que consideramos para la combinación de cargas últimas de diseño. Los espesores mínimos de losas, según sean de borde o internas, posean o no ábacos, se pueden estimar tentativamente según la tabla del código ASI 318, 2005, que observamos, por ejemplo para placas planas. Beta es un coeficiente que tiene que ver con la rigidez flexional y torsional de la viga de borde. O sea, y para placas planas con vigas de borde, por ejemplo, la luz LN, que sería la luz entre caras de columnas, dividido un coeficiente de 33 sería la mínima esbeltez. En el anterior caso, LN sobre 30. La losa plana son losas con refuerzos, se incrementan levemente la esbeltez. Pero estas esbelteces, tengamos en cuenta que hay que luego hacer el chequeo del punzonado, porque muchas veces y las deformaciones naturalmente, porque muchas veces si nos quedamos con la mínima esbeltez posible, después cuando hacemos la verificación del punzonado nos vemos en la obligación de colocar una armadura de punzonado que no es desde ningún punto de vista económico hacerlo. A veces, ante la alternativa de incrementar el espesor por el punzonado, se prefiere incrementarlo localmente al espesor de la losa mediante ábacos que están reglamentados por el código ASI 318 en cuanto a las dimensiones mínimas. Si L es la luz entre ejes de apoyo de columnas, la extensión mínima a cada lado es L sobre 6, y si H es el espesor de la losa total, el incremento mínimo del espesor de la losa es 1,25 de H.
acá ya veremos que hay que verificar dos secciones potenciales de rotura al punzonado. Esta es una alternativa, que acá se está materializada en una foto entre pisos sin vigas de estacionamiento. Son muy utilizados para este tipo de ambientes estas estructuras. ¿Cómo se distribuyen los momentos en una dirección en el ancho del vano? Buena pregunta, ¿no? Acá hemos visualizado un modelo con elementos finitos, las curvaturas positivas y negativas, positivas en los vanos, negativas sobre las líneas de apoyo del modelo que tomamos, y Homero lo analiza y trata de interpretarlo. En función de las curvaturas vamos a saber dónde es necesario requerir armadura en las caras inferiores y dónde son necesarias en las caras superiores. Este tipo de modelos es muy simple de hacer hoy en día con los software de diseño, pero vamos a ver que hay que tener ciertas consideraciones en función de la naturaleza del modelo. Por lo pronto vemos que la columna se modela como una barra, o sea que el apoyo de la losa sobre la columna, en lugar de representarse físicamente por la superficie de la columna, se representa por un punto. Y eso conlleva que luego los momentos en esa zona, en el análisis, arrojen valores que son realmente muy elevados y que no se corresponden con el fenómeno físico real. Bueno, esta sería la parte A de la presentación. En la parte B vamos a hacer un video también breve en donde vamos a explicar un poco cómo funciona estructuralmente y cómo se define el armado. Gracias.